Vale, bueno, ¿cómo han estado? Cuéntenme cómo les ha ido, si ya hicieron actividades, si están ubicadas en el curso o si no todavía, si necesitan que revisemos otra vez como algún aspecto del curso que no, de pronto no tienen muy claro. Entonces, pues este es el momento para que me comenten. Ya hoy habilité, pues diseñé o coloqué o sea, ya el curso está todo completo. Bueno, para que lo tengan presente. Obviamente estas actividades que se van a abrir, se abren hasta el 3 de marzo y van hasta el 4 de abril. Sí. No, profesor, yo ya respondí la primera control de lectura. Ajá. Y pues me fue bien. Y en la línea de tiempo ya también la llevamos avanzada con una compañera, pero bien. Excelente. No tengo ninguna duda. Magnífico. Me alegra cantidades. Estoy aquí colocando el link para la asistencia de hoy. Bueno, entonces quiero que me cuenten para ustedes qué es la belleza. ¿Cómo se imaginan la belleza? ¿Qué es para ustedes algo bello? Pueden decir lo que se les ocurra. ¿Sí? Por ejemplo, se las voy a poner más fácil. Vamos a ver, esperen un momento. Vamos a buscar aquí un ejemplo para ayudarles. Pues es que, profesor, para mí la belleza son cualidades, ¿sí? Tanto físicas como internas, ¿sí? Ajá, De una ajá. persona o de un objeto, de una cosa, de la Pero, naturaleza. pero ¿cómo es usted? O sea, ¿cómo dice usted esto? O sea, cuando usted dice a mí, por ejemplo, esto me parece bello, ¿cierto? ¿Por qué le parece bello? ¿Qué le hace Pues usted decir, porque, esto me gusta? Sí, sí. porque o sea, me da como, ¿cómo se dice? Como una sensación o Ok, ok. como que lo visualizo, como que me da esa sensación, como que uno lo ve y uno llega a la cabeza muchas cosas, y se ve tan bonito, un cuadro lo quisiera poner en tal parte, combina con tal color, si tuviera esto, entonces como que le lleva a uno a muchas ideas. Bueno, Tanto eso está física como lo está muy interna ambiguo. también. Vamos a ver, voy a ponerles un ejemplo. Ahí está, les coloqué el link de asistencia para que por favor me ayuden a llenarlo. Bueno, entonces vamos a poner aquí un ejemplo concreto. Y voy a compartir un segundo. Lo he dicho, era una rumba tenaz. Sagrado Rostro. Vamos a compartir aquí una imagen de este personaje y ustedes me van a decir si les parece bello o no. Un personaje famoso. Listo, ahí está, ¿sí lo ven? Ay, caramba, cliqué ahí sin querer. Este man. Ay, que sí, hombre. Ahí está. ¿Sí lo ven o no? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué les parece ese personaje? Perfecto. ¿Qué les parece ese personaje? ¿Les parece bello o no les parece bello? Bello no es atractivo, pero no es bello. Ah, carajo. Muy bien. Bueno, pero eso es un ideal, ¿cierto? Es como una idea de hombre, ¿verdad? Sí, Puede ser. Digamos que acuerpado, que digamos que sí, es estéticamente es aceptable, digamos, sí. Bueno, esa percepción, esa concepción que nosotros tenemos, sí, es cultural, sí, es una posición cultural. Entonces, por ejemplo, si vemos a este otro personaje, sí, que es una escultura,
No era lo que quería, pero en fin. Sí, aquí hay otra persona, otro personaje. ¿Sí ven la similitud? Sí. Sí, acuerpado, más o menos igual, solamente que esta es una estatua Sí. que originalmente tiene miles de años. Voy a buscar una mejor, esta está como fea. Esta está mejorcita. Entonces, ese ideal de belleza se transmite por la cultura. ¿Sí? La cultura, ¿sí?, nos impone que este es el ideal de belleza. Ese personaje nos parece atractivo. Y digamos que es atractivo en la medida en que es un personaje equilibrado, o sea, es un cuerpo equilibrado. O sea, que hay otra escultura de Aquiles. Aquiles fue un dios de la mitología griega, ¿sí?, que era el dios de la poesía y de la lírica. Era muy poderoso. Ah, no, perdón, Aquiles no era ningún dios, Aquiles era un héroe, estoy diciendo. De ahí viene el famoso talón de Aquiles, por eso en esta escultura él se ve mirándose el talón, porque era su único punto vulnerable y por eso muere. Pero mi punto para mostrarles estas imágenes era que ustedes entendieran cómo muchas veces estas ideas de lo que es hermoso y lo que es bello son importadas, ¿sí? Y a nosotros, de alguna manera, esto nos los han impuesto porque fuimos conquistados por los europeos. Entonces hay una imposición cultural fuerte, ¿sí? Y de alguna manera eso nos condiciona a nosotros sobre lo que es bello y lo que no es bello. Y esto es una pregunta que se hicieron los griegos antiguos hace mucho tiempo. ¿Qué es la belleza? ¿Qué nos produce la belleza? Como decía uno de ustedes, es algo que me produce cosas, ¿sí? Me parece atractivo, que me parece agradable y demás. Pero nuestra historia no comienza acá. Nuestra historia comienza miles, millones, miles de años atrás, hace más o menos 10.000 años, cuando los seres humanos andaban por la tierra en su proceso, lento proceso de transformación. Ese lento proceso de transformación, que es la evolución, se va a llamar arte, digamos, no se va a llamar arte prehistórico, pero nos va a remitir a un momento antes de la historia. Antes de la historia, porque la historia empieza cuando empezamos a escribir, que es cuando se dan las primeras civilizaciones. Pero antes de eso, lo que tenemos es un lento, muy lento proceso de desarrollo humano, ¿sí?, en el cual vamos a ir transformándonos lentamente, muy lentamente, en vista de, digamos, unos cambios a nivel genético y estructural, pero también unos cambios alrededor del entorno, porque los seres humanos, hombres y mujeres, sobrevivieron de una manera milagrosa casi a esta época que es en donde primaron unas fuertes condiciones climáticas, fríos extremos, nieves perpetuas, y estos primeros seres humanos que pasaron, como digo, por un lento desarrollo, ahí digamos que originalmente se ha logrado establecer científicamente que venimos de una especie de primates, ¿sí? Esa especie de primates en un momento se va a dividir y van a salir unos personajes que son los primates que conocemos como el orangután, como el gorila y demás, y otros que se van a denominar los homínidos, ¿sí? Y esos homínidos, esa raíz va a derivar en los seres humanos actuales. Es un lento proceso. Primero caminaban en 4 patas, después se fueron irguiendo un poquito, más, hasta llegar a lo que se llama el Homo erectus y posteriormente el Homo sapiens, que es el hombre que piensa. Sapiens quiere decir que piensa. Y después va a venir el Homo ludens, que es el ser humano que juega. Y es precisamente cuando esta lenta etapa, que vamos a llamar la prehistoria, que son miles de años, o sea, esto se da durante miles de años. Primero
van a ser ellos nómadas, van a ir de un lado para el otro siguiendo las grandes manadas de animales, como los bisontes, por ejemplo, como los mamuts, por ejemplo, como las gacelas, por ejemplo, como los toros y las vacas, sobre todo, lentamente. Y aquí precisamente es cuando vamos a descubrir este tipo de arte que se llama el arte rupestre. El arte rupestre lleva ese nombre porque es un arte que se plasma en las superficies de las rocas, ¿sí? En cuevas, en cavernas, que eran los sitios de refugio de estos personajes. ¿Sí? Ellos, como les decía, vivían en unas condiciones supremamente extremas, entonces tenían que refugiarse en estas cuevas para sobrevivir. Y al interior de ellas empezaron a hacer estos dibujos. Y estos dibujos no son artísticos propiamente, todavía el concepto de arte no existe, el concepto de arte es relativamente moderno, solo se da hasta el Renacimiento, o sea, faltan todavía bastante, como unos 2000 o 3000 años para eso. Aquí lo que vemos es una necesidad del ser humano por dar sentido a su entorno y expresarlo y capturar ese entorno. Y gracias a estas pinturas que tienen miles de años, podemos saber algo de la vida de estas personas. Por ejemplo, cuál era su dieta, ¿sí? Cuáles eran sus estrategias para cazar, cómo sobrevivían. ¿Sí? Toda esa información nos las da estos dibujos en la roca. Nos habla de los tipos de animales que encontraban, nos hablan de su organización jerárquica. Eso también, esas pistas nos las van a dar sus restos que se han ido encontrando en diferentes puntos del mundo, especialmente en África. Entonces, ya es una teoría muy aceptada que los seres humanos vienen del continente africano y eran originalmente su piel era oscura, ¿sí? Porque las condiciones climáticas van a empezar a cambiar, van a empezar a mejorar y ese hielo que antes cubría, digamos que el 80% de la Tierra, va a hacer que estos nómadas se vayan desplazando, ¿sí? Hasta llegar a unos lugares donde las temperaturas eran más benignas, y entonces ahí la coloración de la piel va a ser importante. Mientras que los que migran hacia el norte, digamos, ¿no? Hacia lo que hoy es Escandinavia, por ejemplo, Suecia, Suiza, todos estos países, pues van a tener una tez más clara. Pero el ser humano, digamos que va a originarse en África, fundamentalmente. Por eso es que todo este tema del racismo está idiota, porque no tiene sentido. Bueno, el caso es que ellos entonces van a plasmar estos dibujos, como ustedes ven, en la roca, ¿sí? Y es una forma también de apropiarse del espíritu del animal. Entonces se vuelve una relación religiosa. La religión como tal, la definición de religión, tiene que ver con nuestra relación con lo que nos rodea, ¿sí? Y cómo le damos una explicación, en este caso una explicación mítica, ¿sí? El pensamiento mítico va a surgir en este momento, que es un tipo de pensamiento un poco primario, ¿sí? Esto nos inventamos una historia para dar sentido a esto, porque llueve, porque sale el sol, porque sale la luna, ¿cierto? Que son las estrellas, ¿de dónde venimos? Esa es una de las grandes preguntas que va a consumir a estos individuos. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Y entonces, para darle sentido a todo esto, empiezan a plasmar de alguna manera esta cotidianidad, porque eso es lo que viven, ese es su día a día, ¿cierto? ¿Cómo sobreviven? En esta época lo más importante es sobrevivir. Vamos, que estas preguntas son posteriores, porque lo más importante es qué voy a cazar, qué vamos a cazar mañana, cómo vamos a hacer para obtener alimentos de estos animales que hay, ¿sí? Entonces empiezan a idearse diferentes estrategias para cazar, empiezan a reunirse, ¿no? Porque se dan cuenta que es más fácil andar todos juntos que andar separados, entonces empiezan a trabajar en equipo, ¿sí?
Y estas pinturas también son una especie como de rito. Tiene un profundo sentido religioso porque tratan de atrapar el espíritu del animal. Y ellos están convencidos que al hacerlo y al pedirle a ese animal, a ese espíritu que los guíe, de alguna manera apropiárselo, ¿no? Se lo quitan al animal que ha muerto, pero ellos se quedan con ese espíritu. ¿Sí? Y reconocen en ese espíritu la naturaleza propia del animal que han cazado, su fuerza, por ejemplo, su habilidad, por ejemplo. Y entonces esos primeros dioses, ¿sí?, van a estar estrechamente asociados con esas características que ellos ven en los animales. Entonces, al dibujarlos, ¿sí?, les están rendiendo homenaje. Entonces se crea una relación simbiótica, o sea, vital para ellos. Ellos respetan, valoran, veneran al animal, ¿sí?, porque les da la vida. Ellos entienden que les da la vida. Sin ese animal no podrían sobrevivir, así de sencillo, ¿cierto? Porque el animal, además ellos aprovechan todo del animal. Aprovechan su piel, ¿sí?, aprovechan su carne, aprovechan los dientes, aprovechan los colmillos, aprovechan los cuernos para hacer herramientas o lanzas o armas, en fin. De tal manera que se vuelve una relación simbiótica con la naturaleza. Y dentro de este contexto, digamos que este largo periodo de la prehistoria se divide en tres momentos. Tres grandes momentos, que son todos relacionados con la piedra. Entonces tenemos, ¿por qué la piedra? Porque la piedra va a ser el instrumento principal para desarrollar herramientas. Lanzas, por ejemplo, cierto tipo de martillos, en fin. Entonces siempre vamos a tener la piedra como una compañía permanente durante todo este periodo de la prehistoria. Y finalmente van a ir organizándose poco a poco, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sacan esto? Estas pinturas hacen con carbón, algunas, del fuego, descubren el fuego, que es uno de los grandes descubrimientos de la humanidad, ¿sí? No se sabe muy bien cómo, se presupone que fue un rayo, que seguramente de pronto incendió un árbol, cayó sobre un árbol, lo incendia, y ellos se dan cuenta de lo que produce ese fuego, y entonces lo guardan el fuego, ¿sí? Y hay quienes se encargan de cuidar el fuego, ese es su trabajo. El trabajo es que no se apague ese fuego, hasta que finalmente logran aprender cómo producir ellos mismos el fuego con dos rocas, ¿no? Son dos rocas especiales, y al rozarlas se produce la chispa, y la chispa pues favorece el fuego. Entonces todos esos son lentos procesos. Y por ejemplo, un ejemplo de ello, perdón, es esta que se llama, esta es una estatua, una de las primeras estatuas que se conocen, es muy famosa, es la Venus de Willendorf, que es una estatua pequeñita. Aquí está, es una estatua pequeñita. Ahí está. Es así de pequeña como la ven, o sea, es como así de grande, más o menos, la Venus de Willendorf. Y es la primera estatua que conocemos, o sea, que conocemos que sobrevivió, digamos. Y es muy interesante esa estatua. ¿Por qué es interesante? Bueno, primero porque efectivamente, bueno, si ustedes ven, aquí está más diseñada. Fíjense que no tiene unos rasgos faciales definidos, ¿no? Se sugiere, ¿sí? Se sugiere nomás, no entra en esos detalles porque quizás no es tan importante. Sí, sabemos que es una mujer, y miren cómo es una mujer voluptuosa, ¿cierto? Sí, es una mujer grande, voluptuosa. Esto es muy importante, ¿sí? Porque fíjense ustedes cómo les mostraba yo al comienzo la imagen de Cristiano Ronaldo, ¿sí? Luego la imagen de Apolo, ¿sí? Y esas imágenes están muy arraigadas en nuestro inconsciente, ¿cierto? Son imágenes que nos ha impuesto la cultura de Occidente, ¿sí? Que es una cultura fundamentalmente europea, ¿sí? O sea, la forma en que nosotros vemos y entendemos el mundo viene de esa mirada europea o eurocentrista. Y esa mirada eurocentrista, ¿sí?, nos ha calificado siempre de feos, deformes,
poco inteligentes, subdesarrollados. Todas estas categorías que ustedes seguramente han escuchado 1000 veces, se han incorporado a nuestra forma de ver el mundo y de entender el mundo. Entonces nos sentimos mal porque no somos como Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Con ese ideal de belleza, ¿sí? O nos sentimos mal porque no somos como los modelos que muestran en la televisión, ¿no? Que es un ideal de belleza que es además falso, ¿cierto? Entonces, y ustedes ven esta figura es importantísima porque esto es una deidad, era una diosa de la fertilidad, nada más y nada menos que para estas personas. Y fíjense su cuerpo, si ustedes ven, por ejemplo, a una mujer con este cuerpo en una, digamos, en un contexto de una revista, es muy difícil que la vean en una revista, la portada principal de la revista TV y Novelas, pues qué sé yo, Cromos, una revista de esas, ¿cierto? O sea, es muy poco probable, sí. ¿O ustedes han visto a una modelo posando desnuda en una revista de estos con un cuerpo parecido? No, ¿verdad? Porque nos han dicho, no. Ese modelo es feo, eso es feo, ¿cierto? Por eso les preguntaba sobre la belleza. Eso es feo. No, feo. ¿Sí? Lo bello es esto. Lo bello es el modelo este griego, ¿cierto? Pero resulta que no, porque para estas personas, esta era la belleza. ¿Por qué? Porque daba vida. Tenía la capacidad de dar vida. ¿Sí? Los senos grandes, voluptuosos, quería decir que esta mamá podía producir muchísima leche para los niños. ¿Sí? Las caderas anchas quería decir que era saludable y fuerte para resistir el embarazo. Entonces, por eso tiene una cualidad mucho más importante. ¿Sí? Entonces, si no se ha encontrado en la historia del arte durante este periodo ninguna escultura con alguien flaco. Porque eso era visto como alguien que estaba enfermo, sencillamente. Entonces no les llamaba nada la atención, por ejemplo. Entonces, mi punto con esto es ver cómo esa imagen de lo que es bello se transforma y es finalmente producto de una manipulación. ¿Sí? Cuando uno ve publicidad, ¿cierto? Ustedes que ven televisión, o las series o las películas, el ideal el personaje siempre tiene como unos rasgos parecidos, ¿cierto? Digamos en el caso de los hombres, ¿no? Los hombres todos son eso, como fornidos y tienen los músculos muy bien definidos y tienen el abdomen súper pulido y no tienen barba y bueno, una cantidad de características que nos han convencido de que eso es lo aceptable. Entonces, si usted no cumple con ese modelo, pues se siente mal, ¿no? Se deprime, se le baja la autoestima, usted no consigue novia porque pues no lo quieren ver, porque usted no es como Cristiano Ronaldo, ¿sí me entienden? Pero eso es producto de, finalmente, una manipulación. Y eso, digamos que uno no lo va a entender, pero si uno piensa, por ejemplo, en las niñas o en los niños, cuando ven televisión y ven estos referentes, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Cómo son los superhéroes? ¿Cierto? No más. No, todos los superhéroes son blancos o todos los superhéroes son hombres, por ejemplo. Entonces, un niño crece pensando que solo los hombres blancos de rasgos europeos son capaces de salvarlos, ¿sí? Porque Superman es blanco, Batman es blanco, Spider-Man es blanco, Flash es todos, ¿cierto? La Mujer Maravilla también es blanca, ¿sí? Y en fin, entonces, ¿sí me entienden la importancia de esto? Y eso es digamos, una construcción cultural. Entonces, para ellos, esto era lo bonito, ¿sí? Y realmente es hermosa, ¿sí? Realmente la Venus de Willingham es hermosa y se llama Venus porque, pues, la diosa del amor es Venus. Entonces, esto es lo que pasaba en la prehistoria, antes de la historia. También en la prehistoria va a empezar a crearse las primeras formas porque hay una cosa que pasa que es muy importante, y es que empieza a haber una conciencia sobre la mortalidad. ¿Sí? Y ellos se dan cuenta muy rápidamente que el ser humano es frágil, es débil, porque en ese momento el ser humano estaba en la parte más baja de la cadena
¿sí? Alimenticia. Era muy vulnerable, ¿sí? Entonces la muerte va a ser sumamente importante porque la muerte los va a, los va a conectar con su propia mortalidad. O sea, somos muy frágiles finalmente, los seres humanos somos muy frágiles. Entonces empiezan a rendirle culto a la muerte. Antes usted se moría, lo dejaban ahí tirado en el camino y de malas, chao, se murió, se cayó en un precipicio, ¿sí? Se lo comió un animal, pues sí, esas cosas pasan y ya. Pero llega un momento en el que algo cambia y entonces empieza el culto a la muerte, que es tan importante en todas las sociedades, ¿sí? Y que, digamos, se ha trastocado con esto de la pandemia, ¿no? Entonces empiezan a crearse tumbas, ¿sí? Y esto va a ser clave, porque gracias a esas tumbas vamos a empezar a armar este rompecabezas gigantesco de la antigüedad, ¿sí? Del proceso evolutivo humano, nada más ni nada menos. Y entonces los antropólogos y los paleontólogos forenses se van a empezar a dar cuenta que son los que arman y buscan esto. Con la arqueología, entonces digamos que ellos saben o logran ubicar sitios donde posiblemente hay entierros o a veces son encontrados fortuitamente y empiezan a analizar estos cuerpos, su posición, sus huesos, el tamaño de sus huesos, el tamaño de su cráneo, y es por eso que hemos sabido que hay una evolución, ¿sí? Que ha habido una evolución. Y eso pues se hace con unas pruebas científicas y demás para establecer la época en que vivieron estos personajes, cómo murieron, qué se alimentaban, incluso las prendas de vestir que tenían, todo esto. Pero el caso es que la muerte y el arte van a estar muy, muy, muy unidos, porque cuando morían, por ejemplo, cuando morían los indígenas, ¿sí? Cuando morían los egipcios, cuando morían todos estos en diferentes momentos de la historia, las tumbas eran muy importantes. La forma en cómo el cuerpo era colocado, cómo estaba vestido, ¿sí? Las alhajas que tenía, con quién los entraban. Entonces vamos a ir dando cuenta que depende del rango del personaje, así va a ser su entierro. Ser un personaje de alto rango, entonces lo van a enterrar con sus prendas de vestir más importantes, con sus alhajas, ¿cierto? Sus joyas. Si era alguien que ejercía poder, entonces con su bastón de mando, por ejemplo, con su tocado en la cabeza, en el caso de los indígenas, y así sucesivamente. Entonces eso nos va a ir dando como estas pistas poco a poco para ir armando este. Y después de este largo peregrinar de los seres humanos, cuando las condiciones mejoran, se van a empezar a asentar, abandonan su condición nómada, empiezan a asentarse, empiezan a organizarse, a distribuirse las tareas. Hay una creencia que no es cierta, y era algo así como que no, que las mujeres se quedaban en la casa, ¿cierto? Y los hombres eran los que se iban a cazar, o las mujeres se encargaban de cultivar y los hombres cazaban, ¿no? Siempre los hombres, digamos, nos han vendido esta historia, esta imagen de que los hombres eran los que salían y cazaban, eran fuertes, eran grandes ¿no? Y ejercían como todos estos roles de poder y las mujeres estaban un poco relegadas. Y eso no es gratuito, ¿no? Eso hace parte de una gran narrativa. La verdad es que no. Adriana. No, pensé que Adriana levantó la mano. La verdad es que no. Todos participaban, todos cazaban, todos cultivaban, todos se encargaban de hacer todas las funciones. Había equidad en ese momento. Pero eso va a dar paso, por supuesto, a la creación de las civilizaciones que se van a desarrollar neurálgicamente cerca a fuentes de agua, como ríos o mares o lagos, por ejemplo, que son, digamos, zonas más fértiles, ¿cierto? Y es ahí, en ese momento, en que empiezan a generarse las civilizaciones. Y de eso hablaremos
en nuestra siguiente sesión dentro de 8 días. Bueno, muchísimas gracias por asistir a la tutoría. Ya saben que pues cualquier cosa me comentan, yo estoy pendiente. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, con mucho gusto se las aclaro. Entonces, no siendo más, voy a dejar